Bendito y alabado sea el nombre de aquel que vive y de aquel que reina por los siglos de los siglos, una vez más trayendo la palabra de Dios en Tipitapa. Y decía Cristo Jesús que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra quiere hablar a tu vida, igual que a la mía. Decía el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, 22, 23 y 24, predicador que predica, predíquese a usted mismo. Usted que predica que no adulterar, un adúltero. Usted que predica que no es fornicar, es un fornicario. Usted que predica que no se ha de comer cosas sacrificadas a los ídolos y las come. Por causa de vosotros, el evangelio es blasfemado. Por muchos predicadores, muchas veces, el evangelio es blasfemado. Por eso muchos no quisieran y dicen, no, para ser como aquel, para ser como este, para ser... No. Usted dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Menospreciando lo oprobio, dice que se sentó a la diestra del Dios eterno, del Padre Todopoderoso. Así de que nosotros cuando venimos a estos caminos tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo, a su santo, bendito, hermoso, lindo, bello Espíritu Santo de Dios, que opera en los hijos de obediencia, no en los hijos de desobediencia. Para ser un hijo de obediencia tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está mandando y nos está poniendo en su palabra. Bendito Dios. La palabra dice así en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4 al 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tremendo, ¿verdad? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Cristo Jesús no hay pecado. ¿Y cómo es que si en Cristo Jesús no hay pecado? Y dice Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué en vez el hombre quiere pecar deliberadamente? ¿Por qué queremos estar en el pecado? Mire, ayer ese parque de aquí de Tipitapa estaba un bulgareo. Hacen ferias para vender licor, hacen esto, hacen aquello, hacen un sinnúmero de cosas. ¿Y cómo un cristiano va a estar ahí metido? ¿Cómo un cristiano se va a deleitar en Él si ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Por cuanto lo que antes vivía en la carne, te pregunto, ¿eso es de la carne o es del Espíritu? Eso es de la carne, porque el cristiano, en vez de andar allá, nosotros estamos en los cultos, alabando y glorificando al quien vive y reina por los siglos de los siglos. No andamos perdiendo el tiempo, no andamos viendo aquí, no, estamos parados firmes en la brecha para servirle siempre a nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice la palabra de Dios, todo aquel que permanece en Él no peca. Escuche, está Cristo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice la palabra, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, usted me va a decir, usted es perfecto. No, yo no te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de esfuerzo. Esforzado a entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a procurar. Pero si de mí depende, y de mí está, usted es perfecto. No, pero si de mí depende, ¿qué voy a hacer yo al parque? ¿Qué voy a hacer? Estuvieron predicando los hermanos el viernes. Dice que estaban una somotana, se acercó una mujer, les tiró el parlante, les metió unos golpes. Todo. Eso es. Entonces, ¿cómo es? Eso es de la pura carne. ¿Y qué hace un cristiano ahí? Más que sí a dar la palabra. Los hermanos llegaron a predicar el evangelio, a predicarle el arrepentimiento de pecado en el cual ellos se encuentran para salvación y para vida eterna. Pero ¿cuántos quieren esto? Se rechaza la palabra, pero vaya a ver por qué. Porque están en la carne. Y como muchos que se dicen ser cristianos, si tenemos esta palabra que acabamos nosotros de leer y estar, y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado, ¿ok? Y en Él no hay pecado, tampoco tiene que haber en nosotros. Y estoy tratando de evitar por lo menos todas estas cosas. No te estoy hablando, y ya ni hablemos, ¿verdad?, del adulterio, de la fornicación, del lesbianismo, de la homosexualidad. Sabemos que esos son ultra, super, mega pecados de muerte, pero para Dios pecado es pecado. Porque usted va a esos lados, usted va a un lugar que no es cristiano, ¿usted qué va a oír? De repente oye que se van malas palabras, de repente un hijo de P, un hijo de aquí, una M, una T, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hace un cristiano absorbiendo? Y escuche, tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar lo que pensamos. La palabra de Dios dice todo este tipo de cosas. No ponen un yelmo para cualquier pensamiento, cualquier saeta del enemigo. Bendito Dios, allá en el libro de los Efesios, en el 6:10 para abajo te habla de la armadura de Dios.
Te habla la palabra en Marcos, dice que aún se nos va a ser añadido lo que nos seamos oídos. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la sana edificación del oyente. Mateo 6:22 dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Bendito Dios, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Entonces, ¿para qué lo voy a ir a llevar? ¿Para qué voy a entrar a lugares donde mi ojo se va a pervertir? Si entra por el ojo, te va a llegar a la mente, te lo baja al corazón y se te hace pecado. Pero no es que sos una nueva criatura, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no te enseñan la palabra o no lees la palabra, escudriñar las escrituras, dijo Cristo, porque os parece que en ella tenés la vida eterna. ¿Por qué? ¿Cómo vas a heredar vida eterna? Decir que sos cristiano y querés vivir como el mundo, te andás igualando al mundo. El que es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las hace nueva el Señor. Bendito, dice la palabra. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Bendito Dios. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Gloria a Dios por eso. Para todo hay perdón de pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no podemos andar buscando el pecado. No puedo andar metido en lugares que no hay, como te estoy diciendo ayer, eso era una somotana aquí y allá. Entonces, ¿pero qué hace un cristiano en eso? Es que me voy a divertir, me voy aquí. Y es que no se divierte en el culto alabando al Señor. No se va gloriosa tu alma, decía David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. ¿Por qué no estar alabando, estar glorificando? Y en vez de ir a esa porquería, eso yo lo hacía cuando estaba en el mundo. Cuando era del mundo, hablaba como el mundo, caminaba como el mundo, pensaba como el mundo. Y estoy en Cristo, hablo como Cristo, camino como Cristo. Y tengo que pensar como Cristo, porque la palabra dice que nosotros tenemos los pensamientos de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y estas son las cosas de que muchas veces no te las enseñan en las iglesias. Muchas veces solo te dicen Dios quiere el corazón y nada más. Usted camine como quiera, usted ande como quiera y no les importa, sabiendo que te vas a perder. Porque si Cristo vive en vos, como está hablando la palabra aquí, escuche lo que habló la palabra, ¿verdad? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Que permanece en quién? En Cristo. No peca. Bendito, como el gran Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, está con ganas de andar en el parque. No, Él está con ganas de ir a predicar el Evangelio, está con ganas de ir a libertar las almas cautivas. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que hace el cristiano, eso es lo que hace el nuevo ser. ¿De dónde me sacó? Yo te decía la otra vez. Mire, me sacó de una letrina el Señor, perdido en vicios, en droga, mujeres. No me importaba la mujer que se me metía, me la llevaba en el saco. Pero hoy soy nueva criatura. No salía de esos bares del parque, de ese parque, los bares de ese empalme, pero todo eso pasó. Las cosas viejas pasaron, dice. ¿Qué tengo que ir a hacer yo al parque? ¿Qué tengo que ir a hacer yo a deleitarme en cosas del mundo? Si ahora me vengo a deleitar a la iglesia, alzo mis manos, alabo a Dios, glorifico a Dios, mi alma se va gloriosa. El que en Él permanece, dice la palabra, el que en Él. Por eso no todo guachihuache es cristiano. Por eso no todo el que camina una Biblia, el que brinca, el que grita, ay esto, no. El que vive la palabra de Dios. El que la atesora, el que lata su cuello y la escribe en las tablas de su corazón, dice la palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. O sea, guardada para ser temeroso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dijo el proverbista 1:7. Y ser temeroso a Jehová es ver hacia arriba, alzar mis ojos a los montes de donde viene mi socorro y decir, si yo hago esto, ¿te agrada, Señor, o no te desagrada? Pregúntele a Cristo. Bendito, si es agrado de Él, que usted esté perdiendo su tiempo en un parque, que usted esté perdiendo sus tiempos en los juegos, en los playlampares, en esto, en aquello. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. 1000 maneras de morir, 1000 maneras de engañarte tiene el diablo. Bendito, hay mucha diversión en los cristianos. Alabamos, glorificamos, exaltamos, adoramos, oramos. Bendito Dios, ¿qué más queremos? Pero cuánta gente en esta... No, es que olvídese de cuento con todo esto. Hijo, dice el 7, dice el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Podés decir, podés andar con la Biblia, pues, pero no le has visto ni le has conocido. Mire qué tremenda la palabra de Dios. No puedes decir, ay, es que yo soy cristiano. No. Párela ahí, usted no es nada. Es que soy medio cristiano. Es cristiano, aquí no hay un medio, no hay una mediación. O es hijo de Dios o hijo del diablo muerto. No hay más. Dice el 7, hijo, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie te engañe. ¿Cuánta gente engañada?
¿Cuánta gente que se dice cristiana engañada porque vivís como el mundo, querés andar como el mundo, querés aparentar como el mundo? Olvídese, la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el mundo y sus deseos pasan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Separarnos de ese mundo puerco. Y venimos a Cristo Jesús siendo nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo vivir. No mire que el cristiano cambia toda su forma, el cristiano cambia su forma de caminar, el cristiano cambia su forma de vestir, el cristiano cambia su forma de hablar, el cristiano cambia su normativa de vida. ¿Por qué? Porque antes vivías metido en el mundo, hoy vivís metido en la iglesia, hoy vivís para Cristo, hoy predicas el evangelio, hoy estás en Cristo. Bendito Dios por todo esto. Bendito Dios, y dice la palabra de Dios, escuche el 8. Escuche qué lindo el 3:8 de la primera epístola del apóstol Juan que estamos leyendo. Epístola, no estoy leyendo el evangelio, epístola. Ahí está el evangelio, están 1, 2 y 3, la tercera epístola, y el quinto libro que Juan pues fue inspiración de nuestro Señor Jesucristo, el Apocalipsis. Juan tiene 5 libros, el apóstol Pedro tiene 2 libros, ¿verdad? Los evangelios son 4, el apóstol Pablo 13 cartas metidas, después sigue el libro de los Hebreos, para que usted conozca cómo está, ¿verdad? Estructurado más o menos, pero ahorita no es ese el punto. Escucha lo que dice la palabra, el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practique el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Usted le dice a alguien que anda pecando, usted es un hijo del diablo, se te va a enojar, va a relinchar. Me ofendiste. Todos somos hijos de Dios. ¿Y dónde está eso en la palabra? Si todos somos hijos de Dios, y aquí me está hablando que el que practica, el que esté en un bar, el que anda con otra mujer, el que anda en fornicación, el que anda en adulterio, el mentiroso, el que le gusta andar poniendo su mirada, el que le gusta andar moviendo su lengua, hablando de los hermanos, el que le pone su mirada en andar viendo lo que no es, un hijo del diablo. No hay nadie moto. O usted es hijo de Dios, o usted es hijo del diablo, pero aquí no hay nadie moto. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mire, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mire el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ¿cómo es esto que es nacido de Dios? 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sos templo del Espíritu Santo? Sos templo. Está la alabancita que de ahí la saquen. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo nos guía? Cristo nos guía, nos va a guiar a cosas inmundas. En ninguna manera, varón. No te engañes ni seas engañado por un montón de puercos hoy, ministros de los altares, que son, dice el apóstol Pablo, ministros que se disfrazan como ángel de luz, igual que el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero son un montón de perversos que no quieren la salvación de tu alma. Lo que quieren es tu dinero, que usted le esté poniendo en sus cuentas bancarias de millones el montón de plata, pero no le importa que te perdás. Pero está bueno porque cada burro se merece su elote. ¿Para qué andas de caballo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y estamos en el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y escuche el 10, escuche el 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiesta y manifestación. El Hijo de Dios van a manifestar siempre adoración a su Dios, oración a su Dios, ayuno a su Dios, estar en la iglesia para su Dios, leer la palabra de su Dios. Pero el hijo del diablo, las obras de la carne son manifiestas: adulterio, fornicación, envidia, pleito, celo, iros, contienda, andar en lugares que usted no tiene que andar. Pero el Hijo de Dios, ¿yo qué tengo que andar haciendo? Ya conocí esa porquería del mundo. ¿Ah? Vengo aquí, trabajamos en las actividades, más tarde al culto, alabamos, glorificamos, oímos la palabra y me voy para mi casa gozoso. ¿Qué tengo que andar haciendo? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso no todo el que carga una Biblia es cristiano, no todo el que ministra es un pastor, no todo, no.
tiene que vivir la palabra y tenemos que estar regidos a la palabra de Dios, porque si no usted no es nada, usted no es nada. Y a vos que te están engañando. Donde usted está, la palabra de Dios es santo. Nosotros tenemos que ser santos como aquel que nos llamó es santo. Tenemos que dejar toda la porquería del mundo, dejar la pinturita, dejar la chapita, dejar el pantalón, dejar toda esa porquería, y no solamente para venir a la iglesia, sino también en tu casa, en los mercados, en tu trabajo. Usted tiene que dar testimonio que usted es un hijo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor, porque eso es del mundo y eso es de la carne, esas son obras de la carne, y el que le gustan las obras de la carne, pues dice la palabra de Dios que es del diablo. Es del diablo, ese es tu papá el diablo, a como a usted le gusta andar. Pero bendito Dios, Dios te bendiga en esta preciosa hora, Dios te cuide, Dios te guarde. Estamos para la próxima a traer la palabra de Dios en Tipitapa, si así Dios nos lo permite. Cristo viene y nadie lo detiene, pero siempre te digo que viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. No viene por aquellos que se están revolcando con el mundo, no viene con aquellos que se quieren parecer al mundo, porque aquí no, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu vuestra mente, creado el nuevo hombre, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A Dios gloria, a Dios honra y a Dios la alabanza. Cristo viene, amén y amén.